Buenas tardes, varón, en esta preciosa y linda hora que el Señor siempre nos regala para traer la palabra de Dios en Tipitapa. Siempre, como les digo yo, la palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios quiere hablar a tu vida, igual que a la mía. Porque esta palabra que se habla, muchos predicadores la predican y ya, pero no, esta palabra no solo es para el que está allá, esta palabra es para mí. Dice dice el libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 22, 23 y 24. Predicador que predica, predíquese usted mismo. Usted que enseña, que debe enseñar. Que no de adulterar es un adúltero. Usted que enseña que no de fornicar es un fornicario. Usted que enseña que no se ha de hurtar y hurta. Usted que enseña que no se ha de comer cosas sacrificadas a los ídolos y las come. Entonces, esta palabra habla. Habla tu vida, habla mi vida. Habla la vida del mundo y muchas veces por eso esta palabra es rechazada. Cuando dice el apóstol Pablo a los Gálatas 5:16 que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que querráis, entonces aquí nos molesta cuando la palabra toca e hinta la carne, a muchos nos molesta, en las iglesias te molesta, afuera en las calles. Yo le doy gracias a Dios, como siempre te he dicho, yo no solo predico aquí, en la iglesia, en la casa de oración, ¿verdad? La iglesia somos el cuerpo de Cristo, tenemos maña de decir la iglesia, la estructura se llama casa de oración. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que viene por una iglesia pura, santa y sin mancha, viene por su cuerpo, que no esté contaminado, bendito Dios. Así que, en todos lados estamos predicando, llevando esta palabra, las buenas nuevas de salvación. Y pues, la gente se molesta, hermano. Hay muchas veces que se molesta con la palabra, hay unos que les gusta. En este tipo de medios que se ocupa, gente que se molesta. Ahí en esos comentarios me han mandado a decir algunas cosas ahí, pero Dios es bueno, hermano. Pero no sé qué te molesta cuando escuchas un mensaje del Señor. No sé que te vas con esa cara jalada, larga, ¿verdad? Porque la palabra está siendo dada y está siendo predicada. Mateo 24:14 va a ser predicado el Evangelio del Reino para testimonio de todo el mundo. Es un testimonio. El día que esté frente al juicio del trono blanco en Apocalipsis 20:11. Pero si hoy lo que te va a salvar, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, es la santificación, es en la palabra. Es en la palabra. Y nada más, mira Cristo Jesús. Cristo Jesús habla y dice esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 en adelante, dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Mire qué tremendo desde ahí. Y dice el 45, el que me ve, ve al que me envió. Y dice el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mire qué tremendo. Vino a juzgar al mundo. Usted dice, no, vino a salvar al mundo. Juan 3:17 también, ¿verdad? Es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. En el 40, ahorita el 47 que leímos, es igual a Juan 3:17. Dice que el que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. O sea, vas a oír esta palabra, te va a hablar a tu vida. Ahí está de vos si no la guardás. Ahí está de vos si no la guardás. Se te va a predicar, se te va a decir, se te va a hablar. Pero si no la guardas, dice, yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Entonces, esto es te voy a contar una pequeña anécdota. Esto me pasó hace años. Termino de predicar en el comedor de Zona Franca, ahí en alrededor tal vez de unas 800 personas. Cuando yo termino de predicar, yo entro a la empresa. Yo lo conté esto la otra vez y un varón allá adentro me dice, pero está otro bandido que le dice al otro, el otro no conoce la palabra del todo, es un inconverso. Y me llega, yo estaba predicando en el comedor acerca del pecado, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Llevaba esa prédica, el libro de Hechos 3:19. Entonces, cuando yo terminé la prédica, y algunos molestos, algunos, porque cuando tocas el pecado, lo que les gusta el guarito, la marihuana, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas que le hintan y le gusta la carne, nos molestamos. Entonces se molestó un varón y allá adentro que estábamos trabajando, me dice uno. Dice, se llega y me dice, me quiere decir Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Me quiere decir eso porque yo estaba hablando acerca del pecado y el pecado condena, le dije yo. El pecado condena. Cristo absolve el pecado. Nomás el ladrón vino a robar, matar y destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero me quería decir que
Que Cristo no hubiera dado esa palabra en pocas. ¿Qué decía Juan 3:17? Y me lo quiso decir, pero se le olvidó. Ah, le digo yo. Llegó otra vez a preguntarle al otro varón, el otro escondido, le dijo. Y la volvió así medio porque no se la sabía. Mira, Juan 3:17 dice esto, le dije yo. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Es casi igual a la palabra ahorita del 12:47 que acabamos de leer. Pero decirle al varón que te dijo esto, le digo yo que si él ya leyó el 3:18 y el 3:19. De ahí en los que siguen. De ahí de los dos, del texto que él te dijo. Sí, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero ¿sabe qué dice el 18? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 3:19, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus hechos son mal. Este es el gran problema, le digo yo, de que te quieren que solo te prediquen amor y que te estén tirando besos por la palabra y no se te hable una verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo te vas a santificar? Y estando santificado, estando en el pecado. Sea bruto, animal, no sea bruto. ¿Ah? Y esto que me perdone el animal. ¿Ah? Sin raciocinio se montó al arca, solo con llamado. El hombre con llamado y raciocinio no se quiso montar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces dice el 47, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. O sea, puedes oírla, puedes desecharla, porque cuando te tocan a la Juanita y a la Carlita, que la anda reventando, y te da en la carne, relincha como caballo viejo, y no te gusta la palabra. Ah, no, ay, solo lo mismo predican. Cuando le hablas al pecado. Entonces, dice Cristo Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, el Salvador del mundo. Juan 3:10 dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Dice el 48, el que me rechaza, está el problema. Ya te dije Juan 3:17, pero te dije el 18 y el 19 también. Y el 21, si usted quiere leerlo también ahí, en el Evangelio. Y ahora dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, decía el 47, el que oye mis palabras y no la guarda, aquí te dice, el que rechaza mi palabra, lo oíste, pero la rechazaste, tranquilo. Ahorita tranquilo. Dice él, el que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Esta palabra que hoy te es de salvación, esta palabra te va a ser de condenación. Porque esta palabra, oí, que te habla a vos y me habla a mí, le dice, el borracho no heredará el reino del cielo. Entonces, el borracho que lo oyó, se puede molestar porque le gusta el guaro. Pero si la atesora y cambia, hay un perdón de pecado. Pero si solo la oye, el que oye mi palabra y no la guarda, y dice, el que la rechaza, el 47 y el 48, el que la oye y la rechaza, el que la oye y no la guarda y no la atesora, sigue en su misma borrachera, pleito, contienda, adulterio, fornicaciones, envidia, celos, contienda, siguen lo mismo. Una vieja chismosa, si usted es chismosa, le gusta andar chismoseando de casa en casa, levantando y trayendo, llevando y trayendo, usted se va a perder. Pero si usted es eso, porque la palabra de Dios que usted oyó, la confrontó y dice, yo no puedo seguir en esto. No puedo seguir en esto. Y usted es el pecado, entonces usted hay oportuno socorro. Usted hay un oportuno socorro y salvación y vida eterna. Porque usted oyó la palabra, pero no la rechazó. Entonces, en el día que te van a juzgar, esta palabra te fue para salvación. Pero esta palabra que se te predicó en vida y usted la rechazó, te fue para condenación. Porque la palabra de Dios se llama la Biblia. La Biblia como la palabra de Dios. Dios está hablando por medio de su palabra. Oigamos qué dice Dios. Oiga lo que dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Te hablé, pero la rechazaste. Fuiste condenado. Le habló al adúltero, anda reventando a la Juanita, a la Carlita. Y te habló, y lo oyó y la atesoró. Yo ya no puedo estar en este pecado.
Tengo que dejar este pecado para salvación y para vida eterna. Y usted se rechaza, entonces la palabra lo oyó y la guardó. Vida eterna. Ah, pero si sí la oyó. Dice, al que oye mi palabra y no la guarda, ok, ahorita que él estaba no te vengo a juzgar. ¿Quién te va a juzgar? La palabra, dice. Les dijo en el 15:22 de este mismo evangelio de Juan. Si yo no les hubiera hablado, no tuvieran pecado. Pero ahora, porque yo les he hablado, tienen pecado. Por eso te dije, Mateo 24:14, va a ser predicado este evangelio del reino para testimonio. Hoy es para salvación, mañana es de condenación. Porque la palabra que Cristo nos habló para vida eterna y salvación eterna, nosotros la rechazamos cuando nos habló al pecado, cuando instó a esta carne a que dejara el pecado, y este no quiso y yo no quise. Entonces, la misma palabra que se te fue de salvación, la misma palabra te de condenación, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había que decir y de lo que he de hablar. El mismo Padre le está dando la palabra de lo que va a hablar, de lo que va a decir, para salvación. Por eso dice Juan 3:16, texto conocido que hasta los niños lo conocen, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda hasta el camino de perdición, mas tenga vida eterna hasta el camino de salvación. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no somos oidores olvidadizos. Por eso dice Santiago 1:22, no seas tan solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Entonces, si yo la oigo, solo la oigo y me gusta oírla, pero sigo en mis pecados, y sigo en mis orgías, y sigo en mis borracheras, y sigo en mis mentiras, en mis pleitos, en mis celos, en mi contienda, en mi envidia, en todo esto, y la palabra hablándote, y hablándome a mi vida, y hablándole a tu vida, entonces nos molestamos. Porque al borracho le molesta, al adúltero le molesta, al fornicario le molesta, al ladrón le molesta, al marihuanero le molesta. Pero si usted viene y la atesora y hay cambios en tu vida, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber salvación y vida eterna. Y muchos se molestan cuando usted predica acerca del pecado. Hace unos meses estaba predicando acerca del adulterio y de la fornicación. En el libro de Gálatas 5:19 estaba predicando y se molestaron uno. Le dijeron, se acercó un varón y cuando terminé de predicar, allá estaban uno y se levantaron y se fueron a lavar la mano. Ah, ya viene a predicar, oye, ya nos está tirando. Porque nos está tirando. ¿Por qué? Seguramente andan en estas cosas y cuando la palabra te comienza a afrontar el pecado, nos molesta. Usted le predica al homosexual, le molesta. Porque quiere vivir en sus pecados, en sus deleites carnales. Pero el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos son deseos pasajeros, la carne y todo esto. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Entonces, el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, sino la palabra que yo te he hablado, ella te va a juzgar en el día postrero. Vea qué tremendo. Vea qué tremendo. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres siguen hablando malas tinieblas, el pecado. Se te habla la palabra para salvación, la rechazamos. Se te habla la palabra para vida eterna, la rechazamos. Por eso dice Isaías 5:20, hay de los que lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, a lo que ponen a lo dulce por amargo y a lo amargo por dulce. Mire que a lo que lo bueno le llaman malo, así es. Un bacanal, bing, 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 bing. Ay, qué bueno estuvo. Va al culto, ay no, que no quiero, que aquí, que allá, que es muy aburrido. Vida eterna, rechazamos, queriendo y abrazando la perdición. Bueno, Dios te bendiga en esta hora que nos ha permitido traer la santa palabra, la palabra de Dios en Tipitapa. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. A Dios la gloria, a Dios la honra por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.